Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Muchas gracias, queridos amigos. Cumpliendo siempre con nuestra palabra y como hemos anunciado, hoy nos acompaña la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, nosotros hablamos con usted el día después de las elecciones municipales, hace ya un mes de eso. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor que le ha pasado en este tiempo? A ver, lo mejor, sin ninguna duda, pues la ilusión que se ha concretado para muchísima gente, ¿no? Y que me paran por la calle, dentro del propio ayuntamiento también, conocer a centenares de trabajadores municipales que tienen un montón de ganas también de trabajar para mejorar las cosas, ¿no? Entonces, esa ilusión colectiva de la que mucha gente se siente partícipe, sin ninguna duda, es lo mejor de todos estos días. Lo peor, bueno, pues las presiones, las noticias y las filtraciones interesadas, cosas que sabíamos que sucederían y que no son ninguna sorpresa, pero que bueno, que hacen que sea un poco más fatigoso ya con todo el trabajo que tenemos por hacer, ¿no? Pues encima tienes algunos obstáculos añadidos. Ada Colau, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como usted ya sabe, en los últimos días se ha levantado una gran polémica en torno a la contratación de su marido por parte de su partido, Adrià Alemany, como el responsable de las relaciones políticas e institucionales. ¿Cómo defiende usted este contrato? Bueno, a ver, Adrià Alemany está donde ha estado siempre. O sea, en realidad no hay nada nuevo porque Adrià Alemany tiene una larga trayectoria, además de profesional en varios ámbitos, la tiene con un gran compromiso político, ¿no? Que viene pues desde ser cofundador de la PA, de ser el coordinador de la ILP que más éxito ha tenido en este país, que fue la de la dación en pago, y es uno de los fundadores e impulsores de la candidatura de Barcelona en Comú, a la que se ha entregado en cuerpo y alma, ¿no? Y le ha dado toda su dedicación. Entonces, ha estado donde ha estado siempre, Adrià Alemany, y además ahora, en un momento en que la candidatura pues tiene que asumir muchas nuevas responsabilidades después de haber ganado las elecciones y tiene que contratar a varias personas, pues decide pedirle a Adrià Alemany que se incorpore para poder tener dedicación exclusiva en un momento en que hay muchísimas tareas que asumir. Se lo ofrece a él y a otras personas, claro, se le convierten en noticia, pero se le ofrece también a otras personas. Entonces, en realidad él hace ese paso por compromiso, porque él ahora mismo tiene trabajo fijo y mejor remunerado que el que va a tener en el partido, y lo hace por convicción, ¿no? Porque desde luego por dinero no estaría dando este paso, él se va a someter igual que el resto al código ético en la candidatura. En cualquier caso, forma parte de la actividad propia del partido, ha habido un órgano democrático de coordinación del partido que ha decidido hacer eso, y no entiendo, por lo tanto, dónde está la polémica. Entiendo que hay interés, ¿no?, en generar ruido por parte de algunos que quieren generar la idea delante de la opinión pública que todos somos los mismos, ¿no?, y que estos que dicen que son nuevos son iguales que los de antes, pero yo creo que no pasa nada. O sea, con los hechos se demostrará que esto no es así. Vamos a ser más transparentes que nadie, se van a publicar todos los cargos que se van a aprobar, con nombres y apellidos, con sueldos, se van a ver que los sueldos son muchísimo más bajos, se va a ver que renunciamos a las dietas, se va a ver que van a haber menos cargos eventuales que nunca. Entonces, cuando hayan hechos ahí a contrastar, yo creo que entonces ahí pues ese ruido que se intenta generar, ¿no?, para generar desconfianza, es la mejor manera de desactivarlo, ¿no?, con hechos concretos. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad, seguiremos entrevistando a Ada Colau, pero también hablaremos de este tipo de cosas. Una sorpresa, mamá. ¿Ah, sí? Es muy fácil, tía. Vente con nosotras a Ibiza. Podrás estar todo el día tumbada, Sí, bueno, leyendo libros de esos. es Ada Colau cuando era actriz. Como a ti te gusta. Pues sí, señor. No sé, la verdad es que suena muy Todos bien, tenemos ¿no? un pasado. Ahí la vemos, a la vuelta hablaremos. Y podrás consolar a Ali. En unos minutos. The British journalists go to Spain and say, well, surely now you regret going into the single currency. And then we are surprised to hear that people say, no, we still think it was very important for our future. How has the attitude to the European project changed in Spain as a result of all of the pain you've been through now? You have said yourself that we need to rewrite the social contract in Europe. When people hear that, they think of their wallets. They think this is only going to go one direction and it's going to be bad for me. How do you present it? I mean, the way that Mr. Assad has presented it as a positive social pact, but people don't see it as a positive thing. Sí.
Muchas gracias, queridos amigos. Seguimos aquí en el intermedio cuando son exactamente las 10:20. Antes de la publicidad estábamos haciendo una entrevista, digo, por lo que se incorporan ahora, a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que la tenemos aquí en este momento, aquí en imagen en el plató, y vamos a continuar con ella. Bien, quería hacer una pregunta. Usted ha aterrizado en la política desde el activismo, concretamente de la plataforma de afectados por la hipoteca. Suponemos que por eso sus primeras medidas, sus primeros pasos habrán estado encaminados en esta dirección. Hoy se ha reunido, por lo visto, ¿no?, con Bankia, ha estado en Bankia reuniéndose con... ¿Cómo ha ido la reunión? ¿Con quién se ha reunido? Bien, con los responsables territoriales en Cataluña de Bankia. Y igual que el viernes lo hice con CaixaBank, y lo voy a seguir haciendo con las principales entidades que tienen el grueso de ejecuciones hipotecarias y de desahucios, ¿no? Una barbaridad que no nos podemos seguir permitiendo, pero también entidades, algunas de ellas que han sido rescatadas con dinero público, que tienen viviendas vacías que nosotros, como administración pública que debe garantizar derechos, necesitamos urgentemente. Entonces, les hemos planteado que necesitamos la máxima colaboración por parte de las entidades financieras para frenar la barbaridad de los desahucios, hacer frente a la emergencia, pero también para conseguir viviendas que necesitamos para un parque público como tienen otras ciudades europeas y que si tuviéramos podríamos estar realojando a muchas de las familias afectadas. ¿Y cuál ha sido su reacción? ¿Cómo han sido receptivos a esta propuesta? Bueno, pues mi primera reunión como alcaldesa de Barcelona, además teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona pues es un ayuntamiento importante, que además tiene cuentas saneadas y que tiene cuentas bancarias con casi todas las entidades, pues creo que era previsible que no podía ser de otra manera, que los encuentros han sido muy cordiales y ha habido máxima disposición en principio a colaborar. Ahora habrá que concretarlo con medidas concretas, ¿no? Y si no se concreta, pues tendremos que tomar las medidas necesarias para que así sea. Bueno, por lo visto Isidra Fainé le recomendó la lectura de La Revolución de la Ternura del Papa Francisco. ¿Se ha hecho ya con él, con el libro? Pues todavía no, la verdad, con la agenda apretada que tengo como alcaldesa. De hecho, tengo montones de libros en casa esperando desde hace días y no he tenido tiempo todavía. Que creemos que él es un fan del programa, lo ve todos los días, nos han comentado. Porque, ¿qué opinión le merece el pontífice? El pontífice, hombre, pues para ser pontífice desde luego de los mejores que ha habido, ¿no? Creo que efectivamente está actualizando a la Iglesia Católica con mensajes que creo que muchos de sus fieles estaban esperando desde hace tiempo, ¿no? En temas pues eso, ambientales, sociales, etcétera. Creo que la Iglesia se estaba quedando bastante atrás y que con el pontífice están haciendo pasos adelante. Pero bueno, eso es cuestión privada, es el tema de la religión. A nosotros nos tiene que preocupar las instituciones que, como buena demócrata, creo que tienen que ser absolutamente laicas. Voy a aprovechar para regalarle también un libro a Fainé, uno de bricomanía, una cosa de estas así prácticas. Ada Colau, tras su investidura, el jefe de la Guardia Urbana amagó con dimitir, aunque finalmente no lo hizo. ¿Cómo son las relaciones entre una alcaldesa que era activista y el cuerpo de seguridad del que es máxima responsable? Bueno, pues de momento, por nuestra parte, absolutamente buenas, porque además nosotros sabemos que en la Guardia Urbana hay un grueso de agentes que son excelentes profesionales con quienes queremos contar para hacer los cambios que creemos que hay que hacer, ¿no? O sea, precisamente porque la seguridad es un tema tan importante y tan sensible, creemos que hay que ampliar el concepto de seguridad, creemos que hay que ir al origen de muchas causas de los conflictos que luego generan inseguridad, ¿no? Y que en un momento de crisis pues muchas veces tienen que ver con injusticias sociales. Creemos que la tarea de la Policía Municipal debe ser sobre todo una tarea de proximidad, de mediación, de estar en el territorio, en los barrios, en contacto con los comerciantes, con las asociaciones de vecinos, para evitar las situaciones conflictivas, ¿no? Entonces estamos seguros de que vamos a contar con la máxima colaboración del cuerpo para avanzar en ese modelo de policía que de hecho ya es un éxito en muchas otras ciudades europeas, ¿no? ¿Y su actividad antidisturbios persiste en su...? No, pues la actividad antidisturbios en realidad es una cosa que no es habitualmente competencia municipal y que en Barcelona efectivamente, fruto de épocas pasadas, ¿no? Pues se sobredimensionó un cuerpo que además luego ha tenido actuaciones en algunos casos polémicas, incluso en alguna ocasión ha generado alarma social, y nosotros lo que planteamos es reconvertir, ¿no? Destinar los agentes a otro tipo de funciones, pues eso, un modelo más de proximidad, de mediación. De jardinería, una cosita un poquito más tranquila. Bueno, hay muchas tareas de verdad que hacer desde el punto de vista de la seguridad, y esto es serio, ¿no? Desde la proximidad y desde la mediación, y además hay muchas experiencias ya de éxito también en Barcelona, y yo creo que bueno, además ya hay una policía autonómica que tiene las competencias en temas de antidisturbios y no tiene sentido que hayan cuerpos que se estén solapando, ¿no? Creo que cada policía debe tener su función bien clara y específica y todo el mundo saldrá ganando, por supuesto. ¿En qué situación se han encontrado las arcas cuando ha llegado al consistorio? Pero, perdona, porque me dicen que tenemos que hacer 30 segundos de parada, pero vaya usted pensando la respuesta. Muy bien. 30 segundos y volvemos.
Muchas gracias, queridos amigos. Como les prometí, 30 segundos. Seguimos aquí. Le he preguntado antes de esta breve pausa la situación en la que se habían encontrado las arcas. Pues a nivel general, bueno, es de sobras conocido, ¿no?, que Barcelona, además, históricamente tiene un buen diseño institucional y es de los ayuntamientos más saneados, afortunadamente, no es de los más endeudados para nada. De hecho, incluso se ha producido algo que para nosotros es una anomalía en plena crisis, que es que se ha producido superávit, habiendo tantos derechos por atender, ¿no?, y servicios públicos amenazados en la ciudad. Creemos que no es normal que haya superávit. Entonces, en realidad, creemos que hay que aprovechar esa situación mucho mejor de lo que se ha aprovechado hasta ahora para garantizar derechos, porque en Barcelona, en los últimos 4 años se ha disparado la desigualdad. Tenemos un 10% de hogares con pobreza energética, tenemos pues eso, miles de desahucios, tenemos niños y niñas en situación de malnutrición, y creo que una ciudad como Barcelona eso no solo lo puede permitir, y más si tiene unas arcas en buen estado. Entonces creemos que se puede administrar mucho mejor el dinero, que efectivamente una ciudad como Barcelona, siendo una ciudad de referencia internacional, pues genera mucha inversión y se genera mucho dinero, pero ese dinero está peor repartido que nunca. Y dentro de la administración, si bien es una administración saneada, lo que también hemos visto es que se pueden distribuir mejor y todavía se pueden ahorrar muchas partidas que desde luego no son tan necesarias, ¿no?, como dietas o coches oficiales o muchas otras que vamos encontrando poco a poco, y que ese dinero se puede redirigir pues para temas como, por ejemplo, acabamos de aprobar ahora como medida de emergencia, pues que 4.500 niños que estaban excluidos de las ayudas básicas para recibir una alimentación adecuada en verano cuando las escuelas cierran, pues que puedan recibir esa ayuda, ¿no? Y así hay muchas urgencias que no pueden esperar y que esa situación económica debe tener como prioridad atender, ¿no? A veces da la sensación de que en Cataluña todo está impregnado del debate independentista, pero usted, sin embargo, pues ya ha dejado claro su intención de priorizar los asuntos sociales por encima o sobre esta ruta independentista. ¿Le está costando en el día a día la gestión para mantener esa vocación? No, en realidad nosotros no priorizamos, en realidad nosotros siempre hemos dicho que era un error confrontar derechos y libertades fundamentales. Nuestra candidatura siempre ha estado a favor del derecho a decidir como un principio democrático irrenunciable, y hemos apoyado todas las movilizaciones que se han dado en ese sentido, y lo que me parece un error o una trampa, ¿no?, es intentar confrontar derechos con libertades, que a un lado y otro siempre hay quien intenta hacer ese juego. Yo creo que la población no es tonta y que la población quiere todos los derechos básicos, todas las libertades básicas, y también eso incluye, eso incluye, por supuesto, los derechos sociales, ¿no?, que la educación, la sanidad, la vivienda, la alimentación, pero también incluye la participación política y el derecho a que, por ejemplo, Cataluña pueda decidir libremente y desde el respeto su mejor relación con el Estado, ¿no? Bueno, ¿y a usted le preocupa, alguna vez ha dicho, la sobresaturación turística? ¿Qué medidas piensa tomar al respecto? Bueno, no me preocupa a mí, le preocupan los vecinos y las vecinas de la ciudad, porque efectivamente Barcelona es una ciudad de mucho atractivo por muchos motivos, pero no se ha gobernado el turismo, ¿no? Se ha dejado hacer a los intereses privados que, por definición, en una sociedad como la nuestra, ¿no?, tan mercantilizada, pues las grandes empresas piensan en hacer grandes beneficios a corto plazo y se despreocupan del modelo de ciudad. Entonces ahora mismo tenemos un turismo fuera de control, y de hecho ahora nosotros llegamos en pleno verano y sabemos que tendremos problemas este verano porque no nos da tiempo a hacer un nuevo plan de turismo, ¿no? Haremos medidas de emergencia para intentar paliar los casos más graves de los barrios más afectados, ¿no?, pues del centro histórico, el gótico, Barceloneta, Sagrada Familia. Estaremos ahí para escuchar a los vecinos y las vecinas y responder rápidamente ante las denuncias, ante el fenómeno de los apartamentos ilegales que se ha disparado en la ciudad. Haremos todo lo posible con medidas de emergencia, pero sobre todo lo que habrá que hacer es gobernar el turismo y hacer un plan serio, contando con la participación de todo el mundo, empezando por los vecinos y las vecinas, cosa que hasta ahora evidentemente no se ha hecho suficientemente. ¿Va a encontrar ahí respuesta del sector turístico, cree, o no? Yo creo que sí, porque además nosotros ya hemos hablado, por ejemplo, con el gremio de hoteleros y hablaremos con todo el mundo, y de hecho yo creo que un empresario inteligente tiene que ser el primero que se tiene que preocupar por la sostenibilidad del modelo, porque tendríamos que aprender, ¿no?, del error de la burbuja inmobiliaria, donde se pensó en hacer grandes beneficios a corto plazo y estamos como estamos, ¿no?, con el país hundido literalmente en la miseria por esa pésima gestión. Entonces no deberíamos repetir lo mismo y habría que pensar en hacer que el modelo sea sostenible a medio y largo plazo. Entonces, hacer un buen modelo de turismo, saldrá todo el mundo ganando, los vecinos y las vecinas, que podrán vivir en su ciudad, ¿no?, sin las presiones que están teniendo ahora, en algunos casos insostenibles, pero también el mundo empresarial, que tendrá un negocio que será sostenible a largo plazo, en lugar de volver a inflar otra burbuja como la inmobiliaria, ahora la turística, que luego acaba generando desastres, ¿no?
¿Y ha tenido la ocasión de hablar con Manuela Carmena después de ser investida alcaldesa? Pues la verdad es que las dos tenemos una agenda tan apretada que justo fue el día de las elecciones que pudimos hablar tranquilamente por teléfono y luego nos hemos hablado indirectamente a través de llamadas telefónicas en platós o a través de alguna radio, ¿no? Hemos podido hablar indirectamente, pero tengo ganas de poder hacer un encuentro tranquilo con Manuela Carmena, pero también con Xulio Ferreiro, por ejemplo, ¿no? De La Coruña, o con los compañeros de Zaragoza, con Valencia, porque afortunadamente, pues efectivamente han habido muchas candidaturas ciudadanas, ¿no? Que han irrumpido con una fuerza no prevista por muchos y que nos vamos a enfrentar a muchos retos parecidos y por lo tanto desde Barcelona vamos a impulsar esos encuentros con muchas experiencias similares que se están dando en todo el territorio y que tendremos muchísimo a compartir. Y bueno, hemos visto un fenómeno entre los políticos de fuerzas emergentes que han tenido que hacer frente a su hemeroteca, cosas que habían hecho en el pasado y que ahora, pues, de alguna manera, en algunos casos tienen que explicar y a algunos les ha pasado factura. Veamos ahora, por ejemplo, cuando Ada Colau se disfrazaba de la heroína Supervivienda. L'habitatge fora del mercat, perquè és un dret fonamental. Pues muy orgullosa de mi pasado. Sí. Eso era en 2006 o 2007, en pleno clímax de la burbuja inmobiliaria. Y hicimos una campaña, pues como se ve, muy simpática, ¿no? Yo creo que fue muy simpática, donde mucha gente diferente nos disfrazamos de superhéroes cotidianos, ¿no? Que éramos, pues sobre todo la gente joven, pero en general, pues como la población teníamos que hacer milagros para llegar a final de mes y para acceder a una vivienda, ¿no? ¿Y conservas la ropa? Porque me viene bien para mis clases de zumba. Pues yo creo que alguna parte, lo malo es que a mí ya no me cabe, eso sí que es malo, o sea que te lo podría pasar. Guárdamela que yo estoy echando un tipín. Vamos a ver otro fragmento de la serie en la que participaba como actriz. 2+1. Atentos. Qué malos que sois. Queríamos darle una sorpresa, mamá. ¿Ah, sí? Es muy fácil, tía. Vente con nosotras a Ibiza. Podrás estar todo el día tumbada leyendo libros de esos gordos y sin fotos, como a ti te gusta. No sé, la verdad es que suena muy tentador, pero no sé si podré. Y podrás consolar a Ali. Está dolida porque ese tal Fabrizio le ha dicho que está casado y tiene 5 bambis. ¿5 bambini? Pobre Ali. Con el motivo floral. Sí, desde luego no modo de pai pai. no era lo mío. Yo creo que no era lo mío y supe verlo a tiempo, ¿no? Y me dediqué a otras cosas, aunque siempre de todo se aprende y también pasamos muy buenos momentos con esa serie. Así empezó Schwarzenegger, Reagan, en fin, ha sido una carrera bastante común hasta cierto punto. Bien, y ya para terminar y tras ver estas imágenes, dígame, ¿no cree que después de la plataforma de afectados por la hipoteca habría que formar ya la plataforma de afectados por la hemeroteca? De afectados por la hemeroteca, pues seguramente con programas como el vuestro, según sin ninguna duda. Es que nosotros vamos a hacer daño, evidentemente. Como debe ser. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en esta andadura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, me comunican que no tenemos tiempo para más, así que, queridos amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Les dejamos en La Sexta con un nuevo capítulo de Extant. Y en Antena 3, Pekín Express. Nosotros, por nuestra parte, volvemos mañana con más, pero no mejor, porque es imposible, aquí, en el intermedio.